Bien, chicos, buenas tardes. Justo estamos en este último bloque de hoy día, viernes 23 de julio. Bloque importante en el cual nos toca desarrollar o continuar desarrollando el contenido de la Segunda Guerra Mundial, ver cómo termina esta trama de la Segunda Guerra Mundial. Y va a ser muy importante que ustedes pues eh, vayan entendiendo el panorama y el desenlace de esta guerra, ¿sí? Vamos a ver, vamos a cerrar acá. Listo, muchachos. Oye, no nos hemos quedado, nos hemos quedado justo para hablar de las características de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya teníamos claro cómo se está presentando. Se desató la guerra. Muy bien, profesor. Profesor, pero la clase pasada también hemos estado viendo esta situación de las características de la guerra, ¿cierto? Anterior acá. Crueldad nunca antes conocida. Potente armamento que se va a desarrollar. Espacio en el cual se va a desarrollar en el centro de Europa, cerca a Polonia, territorio francés, y cómo se va a desarrollar esta guerra. Por lo tanto, estamos viendo un nuevo avance tecnológico importante que va a traer la Segunda Guerra Mundial. Etapas de la guerra, ya vamos abriéndonos camino. En la primera etapa de 1939 a 1942. La segunda de 1942 a 1945. Durante la primera etapa se va a dar un desarrollo conocido como la Guerra Relámpago. La imparte Hitler, ojo acá, la imparte Hitler, ¿no? Y prácticamente empieza a realizar sus movimientos. La clase pasada justo estábamos hablando de esta parte y aquí nos vamos a concentrar de aquí en adelante. Primera actividad que desata la guerra es la invasión a Polonia. Al mismo tiempo, el objetivo, el corredor de Danzig. En ese preciso momento de 1939, Rusia también despliega sus tropas, condicionando el avance de los alemanes. Ojo, ya tienen un acuerdo de mutuo de no ataque. Ojo, asimismo empieza la expansión de los alemanes por la ocupación de Dinamarca y el territorio de Noruega. Los territorios están bien marcados en este espacio. Prácticamente Noruega y Dinamarca son ocupados a la brevedad posible. Un desembarco rápido no hace que vaya creciendo este tercer Reich, prácticamente haciendo como una barrera, como trazando una regla en el mapa europeo. Se van a ir dando diferentes situaciones en el espacio de la URSS, ¿no? De lo que va a ser dentro del territorio, ¿no? Ahí vemos el territorio de Poznan, después el territorio de Varsovia, de Lublin, ¿no? Y los territorios que se van a ir sumando a lo dominado por parte, ¿no? De Alemania. Asimismo, realiza un ataque, un bombardero aéreo, ojo, miren, ojo, realiza un ataque, ¿no? Bombardea el territorio británico, el territorio inglés, ¿no? Y prácticamente este ataque va a ser respondido por los británicos. Es uno de los ataques, desde mi punto de vista, que realiza Hitler, pero no toma la medida, ¿no? Los RAF, más de los otros aviones por parte del Reino Unido, se da un ataque en la cual no sale muy provechoso, como se dice, y queda en ataque. A diferencia de lo que pasa en Francia. La invasión a Francia va a ser bien rápida, ¿no? En el sentido del cual despliega sus tropas, despliega los panzers, esos tanques, esos acorazados prácticamente, no acorazados, sino blindados, los tanques, y conquista Francia. Y ocupa Francia y la divide en dos, ¿no? La Francia de Vichy como líder, como primer ministro, y la Francia ocupada. El resto de los franceses se ocultaron en un campamento que se construyó netamente para esa situación que se avecinaba. Por otro lado, vamos a ver que después de ello va a fijar sus territorios en continuar la invasión pues, sobre Yugoslavia, y también Italia hace lo mismo, ¿no? Vemos Italia cómo termina de conquistar las Balcanes, ¿no? Y toda esta situación se produce. Ahora, gracias a una técnica bélica y neutralidad de la URSS, los nazis consiguieron conquistar
prácticamente toda Europa occidental. En un solo año, 1939. De manera espectacular, profesor. Pero es hasta 1942 que van a darse el primer bloque de desembarco. ¿Sí? Alemania y Hitler logra conquistar Polonia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia. Algo que les llame la atención en este territorio, en lo conquistado, algo que les llame la atención, algo que digan, pues, uy, ¿eso por qué no? Si ya logró todo, ¿y ese por qué no? ¿Mm? Les pongo, de nuevo, acá está. ¿Cuál es lo que le llama la atención? Opine, muchachos, díganme, profesor, eso de acá me llama la atención, ¿por qué eso no? Algo que te llame la atención, chupitas en esta imagen. Astrid, No, profe. ¿nada? ¿Qué hará Pinchi? Algo que te llame la Hay atención. algunas partes que no están conquistadas, pero Listo, listo, algunas partes, ya, empecemos por ahí. ¿Qué partes no están conquistadas? La península, ¿qué más? No todo Reino Unido, pero bueno, ya está posicionado tal de los aliados. La costa norte de África también, Italia también. Países Bajos, la península de las Balcanas, Grecia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ven este puntito blanco? sí, Sí, ¿Ven o no ven? sí lo vemos, ¿No ven? sí lo vemos, ¿Ven o no ven? Sí lo ven, ¿cierto? ¿Ven ese sí puntito lo blanco? vemos, profesor. Miren, ¿ah? sí lo Está en vemos. casi entre Italia, Alemania y Francia, ¿no? Este territorio que también está por debajo de Austria, ojo ahí. ¿Por qué Suecia no fue anexada? ¿Por qué Suecia no fue dominada? Si ya estamos viendo de que están prácticamente condicionándose los territorios. Suiza no va a ser dominada por la sencilla razón que Hitler la va a considerar, ojo, la va a considerar una provincia de Alemania. El primer ministro no va a tener buenos lazos con Hitler en el sentido de que Hitler sabía de que en ese antiguo territorio de Suiza había sido ocupado por antiguos pobladores no alemanes, germanos. Y es por eso que Hitler no conquista ese territorio y lo deja como tal, como una provincia para Alemania. Para 1940, los nazis van a entrar a París, queridos estudiantes, en el marco de esta guerra, y prácticamente cimentan las bases de la nueva Francia, la de Vichy y la Francia ocupada, sabiendo de que va a haber dos zonas muy importantes, la zona libre y la zona ocupada, una zona fronteriza bien marcada para Francia. Así los nazis van a ser capaces de invadir Reino Unido, supuestamente, pero no porque Inglaterra le da batalla, los aviones van a quedar cortos, no se, no se logra dar esta situación. Para 1941, los nazis ya ocupan Yugoslavia, la península de las Balcanas, el territorio de Grecia, la parte norte de África, donde el mariscal Rommel obtuvo varias victorias sobre los ingleses, ¿no? Especialmente esta última con sus tanques, los Panzer en este caso. Por lo tanto, queridos estudiantes, estamos viendo, ¿no? Para este año de 1941, una decisión difícil que va a tomar Alemania. No respetar el pacto con la URSS. Y eso va a ser el detonante, uno de los detonantes. ¿Por qué? Porque va a fijar sus tropas. Vamos hacia Moscú. Y en Moscú se van a dar dos posiciones bien marcadas, dos enfrentamientos, Stalingrado y Leningrado y Stalingrado. Muy importante. Cada uno para 1940, para el mes de junio de 1940, ¿no? Los avances que se van a dar entre septiembre para bloquear la invasión a la Unión Soviética, ¿no? Para contrarrestar esa invasión. Tenemos posiciones bien importantes. En septiembre de 1939, invasión a Polonia. Ojo, septiembre de 1939. Año de 1940, invasión a Dinamarca en el mes de abril. En mayo de 1940, invasión tanto el ataque a Inglaterra y la invasión al territorio francés.
Ese mismo año, para el mes de diciembre, época de la Navidad, la invasión, pues, por parte de los alemanes a las dos Sicilias. Así que para el siguiente año de 1941, la invasión a Yugoslavia y la península de las Balcanas, queridos estudiantes. Así se está presentando cada una de las invasiones y expansiones que está realizando Hitler. Por su lado, Japón en el año 1941 va a realizar lo que Estados Unidos menos esperaba. Entre sus debates que se estaba dando la Primera Guerra, el presidente Roosevelt de Estados Unidos planteaba con su junta de ministros y los primeros defensores del Estado, en este caso, ¿no?, los altos mandos militares, un posible ataque. No se esperaba que Japón iba a cruzar todo el Pacífico para llegar a sus costas, a las costas de Hawái y poder realizar el ataque más inesperado. A este ataque se conoce como el ataque de Pearl Harbor. Este periodo, este hecho va a provocarse una rivalidad única y Estados Unidos ingresa a la guerra y Japón también, queridos estudiantes. Hasta antes que terminemos esta primera parte, vamos a ver algo muy interesante, queridos estudiantes. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir un... de diciembre de 1940. ¿Se escucha, cierto, Jaime Rojas? Sí, profesor. Ok, muchísimas gracias. La Armada Imperial Japonesa ataca por sorpresa la base militar estadounidense de Pearl Harbor. La agresión... Pause. Escuchemos bien, ¿ah? Fecha, no me dan. 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa ataca por sorpresa la base militar estadounidense de Pearl Harbor. La agresión define el curso de la Segunda Guerra Mundial al precipitar la entrada de Estados Unidos en la contienda. Horas después, en el Congreso, el presidente Franklin Roosevelt declara la guerra a Japón con el famoso discurso de la infamia. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que pervivirá en la infamia, Estados Unidos fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Como comandante en jefe del Ejército y de la Marina, he decretado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa. Los bombardeos acabaron con la vida de 2.400 militares estadounidenses. 12 barcos de guerra quedaron completamente destruidos y 9 seriamente dañados. Estados Unidos perdió además 164 aviones de su flota aérea. Las bajas fueron menos importantes en el campo japonés, que perdió 64 hombres, 5 barcos y 29 cazas cero. La batalla de Guadalcanal fue la primera victoria estratégica para los aliados en el Pacífico. En febrero de 1943, Japón completó la evacuación de sus tropas de las islas. En esa batalla, que marcó el comienzo de la transición entre las operaciones defensivas hacia una ofensiva estratégica, murieron 1.700 estadounidenses y 25.000 soldados nipones. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, ordenados por el presidente estadounidense Truman, marcaron en agosto de 1945 el final de los enfrentamientos. Como cada diciembre, el pasado día 7, veteranos estadounidenses recordaron a sus compatriotas fallecidos en Pearl Harbor hace 75 años. John McCain, senador republicano. Muchas familias estadounidenses cambiaron ese día. Estados Unidos también cambió para siempre por los acontecimientos de aquel día infame. El día en que confluyeron el poder, el coraje y la compasión del pueblo estadounidense en la guerra mundial. La memoria se mantiene viva también en el monumento erigido sobre el pecio del acorazado USS Arizona, en recuerdo a los más de 2.000 marinos muertos. Después de este hecho que se da en el año 1941, fecha muy importante, la participación de Estados Unidos era eminente. Le declara la guerra a Japón, Estados Unidos interviene en la guerra, y se inicia la segunda etapa de esta Segunda Guerra Mundial. Para 1942 el rumbo de las guerras giró de manera radical, ¿no? De tener Alemania, ese gran imperio, esa gran extensión, va a empezar a condicionar este giro radical y los aliados van a ir deteniendo los avances en diferentes partes del desarrollo. No te preocupes, José. Por lo tanto,
estamos viendo cómo los Estados Unidos logran detener a los japoneses en el Pacífico en una primera batalla y después se van a dar las dos bombas, tanto la Hiroshima y Nagasaki. Por otro lado, en la parte de África, ¿no? Los británicos van a condicionar a los alemanes y los rusos van a derrotar a los alemanes en Stalingrado. Por lo tanto, no van a llegar al territorio ruso y las cosas se le van a poner difícil. El primero en caer por parte del eje Berlín-Roma, el eje Roma-Berlín, va a ser Benito Mussolini. En el año 1943, ¿no? Italia va a quedar rendida y Mussolini era derrotado. Por otro lado, los rusos obligaron a los alemanes a retirarse hacia el oeste. Y estamos viendo cómo se van replegando los rusos en este periodo de la historia. La fase decisiva, catalogado como el día D, este desembarco en el territorio de Normandía, ya que va a permitir controlar el avance hacia las fronteras alemanas, ¿no? Va a ser un punto estratégico. Se van a unir tanto ingleses, canadienses, estadounidenses como británicos para realizar este desembarco en esta frontera. Paralelamente, los soviéticos van a avanzar con dirección al territorio alemán, liberando Europa Oriental y penetrando hacia el territorio de Berlín. Hitler, al refugiarse, al sentirse el ataque y el acecho por ambos bandos en el territorio alemán, Hitler decide esconderse en uno de los búngaros, en uno de sus, ¿cómo se dice? En uno de sus escondites, por así decirlo, donde él pierde la vida en su habitación producto de que se suicida en el año 1945 para el mes de mayo, día 8, día en el cual prácticamente Alemania también se rinde. Japón va a continuar su lucha para este tiempo. Va a ser el único que va a avanzar, ¿no? Pero va a ser las dos bombas atómicas las cuales van a condicionar a Japón en el espacio y en el desarrollo, ¿no? De su territorio. Este bombardeo, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, va a propiciar un precedente muy importante. Va a condicionar la victoria de la guerra por parte de los aliados y el fin de la misma. Que a través de una situación de desgracia, de tensión, de situación que va a presentar, le encuentran un punto final a esta Segunda Guerra Mundial. A ello se va a realizar la conferencia de paz durante el conflicto, ¿no? Los tres principales aliados, ojo, en pleno conflicto, la conferencia de paz. Los Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, ¿no? Y se van a dar pues en tres conferencias muy importantes. La conferencia de Yalta en San Francisco, la conferencia de Potsdam y la conferencia de Teherán. Cada una va a ir sumando algo al cierre de la Segunda Guerra Mundial. Durante el gobierno de Teherán, en noviembre de 1943, se va a acordar, ¿no? Ustedes lo tienen ahí, ¿no? A Stalin se va a acordar la ocupación mediante un desembarco en Francia, el desembarco del día D. La conferencia de Yalta o conferencia de San Francisco va a dar como resultado la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Para 1946. Sus objetivos eran mantener la paz y la seguridad internacional, ¿no? Mediante la solución pacífica, en este caso, y que se respeten, ¿no? Los derechos humanos. Asimismo, se promulga en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos, imagínense, ¿no? Ahí vamos a tener en la conferencia de Potsdam, netamente para marcar los límites, los espacios donde van a ser ocupados por parte de cada uno de los vencedores, ¿no? Por un determinado tiempo periodo. Y también se va a empezar a realizar el juicio a los altos mandos militares no nazis. A este episodio de la historia se le conoce como el proceso de Nuremberg. El juicio de Nuremberg se acusó a los principales líderes nazis por haber cometido crímenes en contra de la humanidad. Así vamos a ver cómo la Europa para 1946 no tiene nada comparado con la Europa que hoy en día conocemos. Las consecuencias del conflicto, entre otros hechos más, van a ser muy importantes para el desarrollo, ¿no? Que nosotros estamos enmarcando y teniendo. ¿Sí?
queridos estudiantes, queridos alumnos, vamos a hacer una ligera pausa en esta parte, ya que hay que desarrollar una práctica en este preciso momento. Usted me dirá, profesor, son 2:22, las clases terminan dentro de 8 minutos, ¿cierto? 2:30 terminan, ¿es correcto? ¿Cierto? Bien, el tiempo nos ha ganado. Vamos a hacer, vamos a negociar en este momento, muchachos. Le voy a dejar el pendiente, ¿no? Ahí para que cada uno los tenga y ustedes lo desarrollen, ¿sí? El pendiente. Vamos a ver. Muchachos. Si no se puede, ya, uno, pero profe, tarea. Bien, muchachos. Esto fue la Segunda Guerra Mundial. Nos estamos quedando netamente para ver las consecuencias de la guerra, ¿sí? Vamos a quedarnos ahí. Después de la evaluación vamos a continuar hablando de las consecuencias y las instituciones que van a surgir al término de la Segunda Guerra Mundial. Un punto importante es la extensión que usted va a visualizar en la plataforma en breve, ¿no? Tiene el tiempo hasta el 27, por favor, de presentarlo. No quiero ser, vamos acá, para completar en base a lo que usted ha visto, ¿no? ¿Cuál es el hecho histórico que marca la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles son las características de la Segunda Guerra Mundial? Están mencionados ahí. En junio del año tal, los nazis ingresaron a París, también está ahí, ¿no? Cuando ingresaron a Yugoslavia, Grecia, y lograron conquistar todo el norte de África, también, ¿quién fue? ¿No? También los bombarderos de Japón en la base naval, a dónde atacaron y a quién atacaron. Italia, donde fue detenido Mussolini, y Hitler se suicidó el día de abril de 1000, ya usted tiene que ponerlo, está, y tiene que ilustrar. Queridos estudiantes, está como para que usted se saque un 18. Yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pregunte nomás. ¿Cuál fue el motivo por qué Hitler se suicidó? ¿Cómo? ¿Cuál fue el motivo del cual Hitler se suicidó? No ser arrestado. Hay mucha incertidumbre, muchachos, con el tema del suicidio de Hitler. Algunos creen que Hitler no se suicidó, sino que se escapó y lo mantuvieron en la clandestinidad. Otros dicen que sí, pues se suicidó junto a él con su esposa en ese búnker subterráneo, y él pues va a ser encontrado ahí. Ya se le encontró muerto, ¿no? Escondido atrás. Ahora, si yo no quiero, pues, ¿por qué me suicido? Pues no quiero, pues, que me lleven a juicio, no quiero que me lleven a una corte marcial, que no me lleven a una cárcel estadounidense. No sé si te ha pasado a escuchar, de ver siempre en la noticia que los que cometen delincuencia no quieren ser encarcelados en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Y tú has visto cómo son algunas cárceles de alta seguridad, donde no, el preso no ve si amanece o anochece, imagínate. Imagínate con eso. ¿Sí? Imagínense. Entonces, es un condicionante que se presenta en este caso. Bien, bien, queridos alumnos, queridos estudiantes, ahí vamos a ver la interrogante. En este caso, hasta aquí, vamos a ver en el temita que hemos subido. ¿Sí? Les voy a ir compartiendo hasta que lo programe. No me acepta la red. ¿Por qué? ¿Pueden descargar ustedes? No me acepta, muchachos. Bien, quise agilizarles un poquito el envío. Vamos a ver. Vamos a analizar. ¿Sí? Bien, muchachos, se les va a subir la actividad, la extensión a la plataforma, lo que ustedes realicen, con una fecha que yo sé que lo puedan presentar. Está fácil, ya le hemos dado los alcances en vivo. ¿Sí? Por favor, eso sería lo concerniente al desarrollo el día de hoy de nuestro curso de Historia Universal.
Queridos estudiantes, para la conformidad del día de hoy, pulgar arriba para poder ir cerrando la sesión. Ok, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Finalizamos acá.